Renuevo. El espacio donde juntos renovaremos la relación con nosotros mismos. Con el propósito de desarrollar una conexión plena con Dios. Desde el cuestionamiento de pensamientos tradicionales y creencias, caminando hacia la libertad. Con un mensaje claro, transparente y vulnerable. Nosotras somos Johanna, Michelle y Gabriela. Y juntas te invitamos a que tomes una pausa, medita, escucha y sé. Hola, bienvenidos una vez más a Renuevo Podcast y estamos muy emocionadas por llegar a este episodio. Como siempre, muchas gracias por su tiempo, por tomar una pausa para escucharnos y por ser parte de este proyecto. El día de hoy tenemos un episodio muy especial y diferente y estamos muy emocionadas. Y bueno, recordando los episodios anteriores donde hablamos de la conversión y consolidación, donde nosotros les compartimos un poco de nuestras experiencias, de lo que entendíamos de estos conceptos y cómo lo estábamos viviendo. Y probablemente algunos de ustedes se han sentido identificados con algunas áreas de nuestras vidas, a lo mejor con nuestra nacionalidad, nuestra edad, nuestro estado civil, la forma en que nos cuestionamos las cosas o quizá en nada. Así es, y por esta razón hemos decidido tener diferentes voces y experiencias en este espacio, porque a pesar de que el objetivo es el mismo, que es Dios, las experiencias y vivencias son distintas. Y por eso hoy hemos invitado dos voces masculinas, como leyeron en el título, de Hombres sin Pretexto. Y nuestro primer invitado es Martín, un hombre que ha caminado en la transformación de su ser como hombre, esposo y padre. Y nuestro segundo invitado es Moisés, que de igual manera ha caminado en su perfeccionamiento como hombre, esposo y padre. Y pues sí, bienvenidos a Moy, bienvenidos a Martín, a Renuevo Podcast. Muchas gracias por estar aquí, pues estamos muy contentas de que hayan aceptado la invitación. Y pues vamos a comenzar con la entrevista, con las preguntas. Va a ser con las que hemos trabajado durante el podcast, que es, ¿para ti qué era la conversión y cómo la experimentaste, Martín? Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir eh, la experiencia que el Señor nos ha permitido eh, vivir. Y pues realmente el tema de la conversión en lo personal, en mi caso fue bastante peculiar porque el camino regular es llegar a Cristo, llegar al Señor Jesús y asistir a una iglesia y tener un encuentro con el Señor, ¿cierto? Y mi caso fue completamente distinto. O sea, yo empecé a asistir a la iglesia cristiana realmente como por, em, por acompañar a mi esposa. Y luego más adelante, pues el Señor hizo ese llamado, pero el Señor me llevó primero en reconocer que era parte de su pueblo, la identidad de Israel, ¿no? Entonces, no tuve ese encuentro con el Señor de entender que era mi Salvador y luego llegar al mensaje de la identidad. O sea, ese encuentro se dio después de haber que el Señor haya puesto ese entendimiento de la identidad. Entonces, en ese sentido, el entendimiento de una conversión de que, bueno, me convertí al Señor y yo hice la declaración de fe o la oración de fe, realmente esa no fue la experiencia que tuve. Entonces, cuando me enfrenté al concepto de conversión, pues ahí fue que empecé a entender realmente, bueno, hay un proceso, primero que todo, y necesita haber un cambio, ¿no? Una conversión. Y ahí empecé a entender el concepto de la conversión como vertirse en, convertir, o sea, como que estar sumergido en Dios, ¿no? Y eso, pues, Mateo 3, pues cuando Juan el Bautista dice, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él los bautizará
en el Espíritu Santo y en fuego. Y esa palabra bautizar realmente es los sumergirá en su poder, ¿cierto? Y el apóstol Pablo, por otro lado, en la primera carta a la comunidad en Corinto, capítulo 2, dice, pero ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero ustedes tienen la mente de Cristo. Entonces, entendiendo que estar sumergido en Él, estar sumergido, que el Señor nos sumerge en su poder, es que el Señor pone sus intenciones, sus motivaciones y sus em, inclinaciones en nosotros para que nosotros actuemos conforme a Él, que seamos imitadores de Él. Entonces ahí realmente para mí fue esa conversión. O sea, entender eso fue que el Señor puso el sentido de responsabilidad de que en este momento estaba siendo representante y necesitaba ser fiel a esas intenciones, a esas motivaciones, a esos pensamientos que Él estaba poniendo en mí, y eso para caminar y en Él, o sea, estar sumergido en Él. Y es esa idea de convertir, es realmente convertir tu vida, es cambiar tu mente, o sea, un cambio de mente completamente, de un chip, por así decirlo, cambio de chip. Em, y esa fue la experiencia. O sea, cuando llegó esa realización, fue como que necesito empezar a caminar acorde a la mente de Dios. Wow. O sea, tengo entendido o como lo fui entendiendo, fue que para ti la conversión fue entenderlo por completo, no era como antes, creía esto de la conversión y posteriormente fue esto, sino cuando ya entendiste la conversión fue realmente cuando la empezaste a vivir. Sí, Cuando hubo claridad, como dice el apóstol Pablo, en renovados en vuestro entendimiento, una renovación en el entendimiento de que la conversión era vertirse en Él, ser sumergidos en su poder, en sus pensamientos, en sus motivaciones, en sus intenciones. Fue ahí que entendí que era un proceso en que nosotros nos responsabilizábamos frente a Dios. Y ahí es cuando conecta con esta idea de Abraham, cuando el Señor le dice a Abraham, preséntate frente a mí y sé íntegro, sé saludable, sé inocente, ¿cierto? Sé imitador de mí. Ahí fue cuando, esa es la experiencia que para mí es la conversión. O sea, realmente entender que ya nuestro motivo, todo va en torno a Él. Todo es por Él y para Él y ya, o sea, no hay nada más fuera de eso, ¿cierto? Entonces, claro. Impresionante como escuchar tu experiencia de no lo que era, sino lo que fue y es. Qué impresionante. Y bueno, voy con Moy para preguntarle de igual manera qué era la conversión para ti y cómo la experimentaste. Gracias, gracias y un saludo para todos y gracias por permitir este espacio para compartir lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas, ¿no? Como experiencia y que ahora pues espero que sea de utilidad y de bendición para quien sea que escuche este podcast. Eh, yo pensaba, antes de siquiera conocer algo de las escrituras, pensaba que convertirme era cambiar de sistema de creencias, como ponerme un disfraz, ¿no? De ahora soy el cristiano, ahora soy el, ¿no? Creyente o algo así. Realmente durante 30 y tantos años de mi vida ni siquiera me había acercado a las escrituras, pues los pasajes clásicos que se escuchan, pero fue hasta que en una plática con un cuñado mío, me dijo, oye, mira, es que las escrituras hablan de esto, ¿no? De quién eres tú. Y le dije, a ver, ponme una conferencia. Vimos una conferencia y dije, ay, mira, está muy interesante esto de la Biblia. Y le dije, oye, enséñame a orar, porque yo no sé orar, o he orado, pues como se me ha ocurrido. Y me dijo, ven, te voy a enseñar a orar, ¿no? Es así muy fácil, te vas a un lugar cerrado, oscuro, no oscuro, sino nada más cerrado, que esté solamente tú, un lugar secreto, y ahí te pones a platicar con Dios, ¿no? Fui por primera vez a orar y pues yo digo que es audiblemente, la verdad es que solamente estaba yo de testigo, no tengo otro testigo de que se haya escuchado una voz, pero sentí una voz
que me decía, ven a conocerme. Y en ese momento se despertó un fuego en mi corazón que no había tenido antes, que fue tan fuerte que me hizo dejar negocio, me hizo dejar carro, casa, todo, para cambiarme incluso de país, para conocer a quien, de donde había venido esta voz. Hasta aquí yo no puedo decir que me había convertido. Pasó bastante tiempo y no, o me puse el disfraz o el traje, ¿no? Quiero decir, el traje más bien de cristiano, y empecé a leer las escrituras y me apasionaba, pero aún no había ese momento o ese punto de encuentro donde decía, ven a conocerme. Seguía teniendo ese llamado en mi corazón de, todavía no lo conozco. Ya leí, ya escuché lo que dicen ahí al frente y todo, pero todavía no lo conozco. Y realmente fue hasta que, ¿no? Tomé un curso bíblico muy básico, pero que es de raíces hebreas, que es muy sencillo, y que todo empezó a caer en orden. Y en el momento que escuché el versículo de Gálatas 3:29, el que dice que quien es de Cristo, descendiente de Abraham es, en ese momento, ese fue mi momento de conversión, que no fue porque yo fuera muy listo, sino realmente pienso que Dios fue el que puso esa idea en mi corazón y en mi cerebro, es decir, tú eres descendiente de Abraham. Y fue por primera vez que hasta me conmovió, hasta las lágrimas, que dije, la Biblia no es una historia de unas personas que ocurrió hace muchos años, sino por primera vez lo abracé como, esta es la historia de mi familia, de mis ancestros, de mis antepasados, estos hablan de mí, ¿no? Y perdón que si me conmuevo un poco, pero es que lo viví de manera muy intensa. En ese momento fue cuando dije, ya soy de esta familia, yo soy de Cristo, yo soy de esta familia. Este libro que ya para ese momento ya había leído varias partes de las escrituras, pero por fin lo entendí como parte de mi historia y del propósito que Dios tenía para mi vida, y que, ¿no? Fue un momento realmente revelador. Estoy hablando de que este proceso, hablando en años, empezó en 2013, cuando escuché el llamado en mi voz, en mi oído, perdón, y fue hasta 2017, o sea, 4 años de escuchar el llamado hasta que yo puedo decir, ya estoy convertido, ¿no? Ese fue un proceso a lo mejor muy largo, a lo mejor para algunos es más rápido, pero ese fue el momento que dije, ya me convertí, ya sé que no es un disfraz, sino es como decía ahorita bien Martín, es recordar, ni siquiera reconocer, sino recordar la identidad de quién soy. Y bueno, ¿no? A partir yo me empecé a llamar a mí mismo, de acuerdo a lo que está escrito, como un hebreo, como aquel que ha cruzado de todo ese sistema de creencias. Dije, ¿no? Esto es lo que Dios ha querido para mí, para mi familia, desde tantos años atrás, desde tantas generaciones, y pues para lo que viene, ¿no? Eso es lo que, en breve, lo que para mí ha sido este proceso de conversión. Claro, y qué impresionante escuchar sus historias siendo tan diferentes, pero a la vez tan iguales, porque el único motivo es él y nuestra única meta es él, y llegamos al mismo punto, pero con diferentes historias, diferentes contextos, y muy padre escuchar su historia de la conversión. Sí, y pues como decíamos, estamos muy contentas de que estén aquí y escucharlos y escucharlos como hombres, porque como decíamos, hemos estado trabajando desde la experiencia de tres chicas, pero ahorita escuchar cómo lo vivieron ustedes como hombres y bueno, como estábamos hablando en el podcast pasado de la importancia del acompañamiento, de ayudarnos como hermanos. Y pues nos gustaría saber cómo fue para ustedes permitirse llevar este acompañamiento. Pienso que en el caso de la experiencia que el Señor ha permitido que caminemos fue como el punto o fue el paso siguiente natural del proceso que nosotros llevamos. El Señor empezó en el año 2016 a inquietar a mi esposa con la necesidad de hacer un trabajo de sanidad emocional, de hacer un trabajo de sanidad para restaurar cosas de su vida. Y pues obviamente yo estaba como en ese círculo expuesto a lo que ella estaba leyendo y todo eso. Y
ya cuando empezamos a estudiar la escritura en lo personal más en profundidad, obviamente habían pasajes de la escritura que me hacían meditar, que me hacían reflexionar sobre mi condición, pero aun cuando se hacía un estudio y había entendimiento y se estaba aprendiendo de fuentes que obviamente explicaban la escritura dentro de su contexto, dentro de del contexto histórico, social, de entender lo que estaba sucediendo en la escritura, lo que representaba eso, cuál era el mensaje que estaba detrás, o la profundidad de la escritura, o ese pasaje con que se estaba conectando, que estaba profetizando, etcétera, etcétera. Hacía como falta lo que el Señor Jesús, el Señor Yeshua hizo, que era llevar a estos individuos de una situación y formarlos y llevarlos a otra realidad, ¿no? Como hizo con los apóstoles. Y pues gracias al Señor llegó a nosotros una persona por medio de Gabriela, de hecho, que que fue en el momento en que era necesario porque habíamos reconocido que necesitábamos ayuda, que es algo que pues a muchos hombres les cuesta aceptar, o sea, necesitamos ponernos eh, y estar dispuestos a ser guiados, estar dispuestos a eh, que haya una persona que ya ha caminado más adelante, que cuenta con otra experiencia, que cuenta con otro entendimiento, que cuenta con otra claridad en la escritura, con más entendimiento de la escritura en sí misma y de la aplicación de la escritura, para que sea ese mentor que te va guiando y que te va llevando de la mano. Mira, yo ya caminé por aquí y te voy a llevar de la mano para que tú te des cuenta que aunque piensas que estás caminando bien, pues hay cosas que necesitas modificar. Cuando pienso que te estás yendo por un lado que no es tan sano, no es tan funcional, pues estar ahí para decirte, ven, échate más para acá que más para acá, ¿cierto? Entonces, la mentoría fue algo que en el fondo había como un anhelo de que alguien, por así decirlo, me pusiera bajo sus alas, que fuese como esa persona que te va, que te va traspasando, que te va dando de su plenitud, como dice la escritura, ¿no? De esa plenitud que el Señor forma en nosotros por medio del estudio de su palabra, de la instrucción de su justicia, pues que podamos dar de esa plenitud. O sea, realmente no había tenido esa experiencia de uno a uno y llegó esa persona en ese momento y pues gracias al Señor se pudo empezar un proceso de mentoría que permite aclarar muchas dudas, permite también eh, aprender muchas cosas que le dan más claridad a uno para su caminar y más importante, contar con la experiencia de alguien que ya ha caminado, ha recorrido delante, ¿no? Y que puede traspasar de esa experiencia y decirle, mira, no cometas este error, eh, camina por aquí o por acá. Sí, claro, y como dices que es muy diferente como hombre aceptar ese acompañamiento, esa mentoría, ese consejo, ¿no? Y bueno, Moy, para ti, ¿cómo fue como aceptar esto de decir, sí, quiero ser ayudado, quiero ser acompañados? Un proceso realmente difícil y complicado porque, digo, a pesar de haber recibido el llamado primero y después todo ese proceso para identificar que ya era parte de la Biblia, de las Escrituras, sin embargo, no había encontrado una manera como práctica de vivirlo. Ciertamente el Señor me ha capacitado con una habilidad mental muy buena de memorización, de recordar, de compilar y todo, pero era un sábelo todo, entiéndelo nada. Pero lo que me hacía eso era el exceso de soberbia y de orgullo que portaba en realidad. Entonces era, no, espérate, ¿por qué he de preguntarle a alguien si pues Dios y yo? O sea, como, ¿para qué le pregunto si yo tengo línea directa con el Señor? O sea, como, ¿por qué alguien más me va a guiar? Y como, ¿por qué o para qué? Sin embargo, ahora reconozco
que estaba muy equivocado y que realmente lo único que me llevó fue a mucho dolor, a mucho sufrimiento y a tal grado que estuvimos a punto, estoy casado, estuvimos a punto de divorciarnos. Entonces fue en ese momento que decía con desesperación, ¿por qué, Señor? Si se supone que estoy haciendo lo que tú me estás diciendo, si en mis oraciones tú me estás diciendo esto, ¿y por qué no está funcionando esto? ¿Por qué mi esposa está así? ¿Por qué mis hijas están así? ¿Por qué la familia está descompuesta? ¿Qué estoy haciendo? Y bueno, obviamente, primero es, pues hay que arreglar a la esposa, hay que arreglar a los hijos, a las hijas, tengo 2 hijas. Eh, Me era muy sencillo ver los errores en los demás, hasta que fue mi esposa la que me dijo, bueno, pues la persona que me está ayudando quiere hablar contigo. Pero por supuesto, claro, ¿no? Y yo pensaba, dije, ay, ahorita le voy a decir todos los errores que tiene ella. Y cuando me doy cuenta que dice, no, es que quiero hablar de ti. ¿Quién eres tú? Y pues soy Moisés Cuevas. No, 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 pero ¿quién eres tú? ¿No? Así como, piénsale, ¿quién eres tú? Y esa fue la pregunta que realmente me empezó a ver que el del problema era yo, que el que necesitaba ayuda era yo, que el que no sabía quién era yo. Entonces empecé a darme cuenta que realmente sabía mucho, pero no entendía nada. Y ahí fue por primera vez que surgió la necesidad de, oye, ¿me ayudas? Y eso fue lo que detonó realmente este proceso de mentoría, que ahora veo que es tan necesario y tan indispensable en todo creyente, porque es muy fácil ocultarse entre la multitud de personas y de creyentes y pasar de una manera anónima sin que nadie sepa qué estoy viviendo, qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, en qué me estoy equivocando, en qué a lo mejor sí estoy teniendo aciertos. Y darme cuenta de que se necesita compartir esa parte de la vida individual de cada uno, es muy necesario. Y lo que también he reconocido es que a lo largo de todo el tiempo siempre hubo alguien ahí puesto por el Señor. Siempre hubo alguien. Sin embargo, el orgullo y la soberbia hacían que no me diera cuenta de que esa persona estaba ahí puesta por el Señor para que me ayudara. Y creo que si alguien está escuchando esto y le sirve, es abrirse a la disposición de que otro ser humano es capaz de ayudarnos, sin juzgarle por los conocimientos que tenga o no tenga, sino simplemente saber que es un instrumento puesto por el Señor para ayudarnos en nuestro proceso de madurez. A pesar de ya tener 40 y tantos años, era un ser humano, un hombre inmaduro. Y darme cuenta que realmente el proceso de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros es que maduremos y que lleguemos a un nivel de perfeccionamiento el mayor posible, dicen las Escrituras, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Si bien entiendo que en esta vida mortal no seré como nuestro Mesías, sí entiendo que se espera de mí que haga mi mejor esfuerzo, que me deje ayudar por otros y si en alguna ocasión el Señor me utiliza para ayudar a alguien más, pues que así sea y estar dispuesto también a, como también decía Martín, coincido en eso perfecto, de la plenitud que el Señor va poniendo en cada uno de nosotros. Eso es lo único que realmente puedo compartir, porque técnica y teoría te puedo compartir toda, pero plenitud solo la que el Señor ha puesto en mí. Entonces, ha sido un proceso realmente difícil, doloroso, eh, pero creo que el Señor me dijo, es momento, o te dejas o te arruinas. Entonces dije, no, espérate, no, yo sí quiero, me dejo, Señor. Abro mi corazón y si he de contar los secretos más oscuros de mi vida, que así sea. Porque ante ti no tengo nada oculto, Señor, tú lo sabes, pero ante los seres humanos sí porto una máscara y esa máscara ya me la quiero quitar, ya no quiero vivir con máscaras. Y eso es un proceso, ¿no? que ha sido largo, ha sido extendido y pues no solamente ha puesto el Señor un mentor, sino ahora puedo decir que ese mentor también es mi amigo y es mi camarada y con quien puedo seguir, decirme cualquier cosa, ¿no? Puedo pedir ayuda con él y bueno, y no solamente con él, ya reconozco que hay otros mentores también. Dije, ay, mira, también hay otros mentores, no solamente estaba él, ¿no? También había otros que dije, ok, mira, hasta una persona que es más joven que yo y tiene tanta experiencia por una situación que de esa plenitud que el Señor ha puesto,
¿puedo también yo estar ahí? Perfecto. Entonces ha sido un proceso difícil, pero ha sido un proceso de grande bendición. Wow, y como dices ahorita que dijiste, o te dejas o, o te arruinas y totalmente en eso me siento identificada. Para mí fue muy difícil el aceptar esa ayuda, ese acompañamiento. Y pues sí, como hombres es muy padre escuchar cómo veían esa parte. Sí, me parece muy curiosa la parte que mencionas, muy de que tú como el hombre y como pues cabeza querías pues tú y Dios y ya, y pues como Dios y yo estamos bien, entonces ahora yo voy a ir a ayudar a mi esposa, a mis hijas, y creo que en esta parte me gustaría preguntarles esto sobre la consolidación, de que como hombres cabezas sentirse responsables por todo, que es algo que pues que nosotras no tenemos hijos en este momento y no podemos comprender esa parte, el darse cuenta de que no se trataba de cuidar tanto de ellos, sino de ustedes mismos. ¿Cómo ha sido ese proceso de consolidación? ¿Qué ha sido lo más difícil de trabajar en ustedes mismos más que en los demás? Entonces, no sé, Martín, sí, me gustaría escucharte. Las dos cosas pienso más difíciles del proceso de consolidación, sin duda, fue reconocer el trastorno de autosuficiencia tan impresionante en el que estaba, obviamente, que había sido la realidad de la vida, o sea, de mi vida. Aquí sería muy interesante poder compartir que primero vivía mi vida y ahora vivo la experiencia humana de la vida. Son dos cosas completamente distintas. Em, claro, la autosuficiencia de pensar que no necesitas ayuda de nadie, la autosuficiencia de pensar que lo puedes hacer todo solo, la autosuficiencia de que tienes la razón en todo y cuentas con las herramientas y con el entendimiento para poder enfrentar cualquier situación. Y la parte más difícil de la consolidación no es llegar a esa realización. La parte difícil de la consolidación, el primer paso es reconocer que ese trastorno de autosuficiencia es resultado de un complejo de superioridad y ese complejo de superioridad es resultado de un complejo de inferioridad. O sea que estamos es viendo el fruto de un árbol que fue creciendo de manera disfuncional, que fue siendo regado por cosas disfuncionales y que dices, bueno, espérate, necesito echar la máquina para atrás, necesito revertir esta situación, ¿cierto? Y, y bueno, ok, estoy en esta superioridad. Bueno, ¿cómo se ve eso en mi vida? Pues de estas maneras, ok, pero eso viene por inferioridad. Bueno, ¿de dónde vino esa inferioridad? ¿Por qué caí en la superioridad como respuesta de supervivencia para poder sobrellevar las dificultades y el dolor emocional y todas estas cosas de los padecimientos del, de la experiencia de la vida en las distintas etapas, ¿cierto? En la niñez, en la adolescencia, etcétera. Y luego decir, bueno, ok, necesita haber un cambio de 180 grados, ¿cierto? Y pues necesitamos empezar a escuchar la voz de Dios. Esa es la segunda parte más difícil de la consolidación. O sea, es decir, ok, espérate, he estado acostumbrado a escuchar mi propia voz, he estado acostumbrado a escuchar lo que yo creo que es mi propia voz, porque ahí se abre otra conversación, es que, bueno, capaz que la voz que tú crees que es la tuya realmente no es la tuya, sino que es la influencia de todas las voces que ha habido a tu alrededor y que hubo en tu vida a tu alrededor y todo un conjunto de creencias y de películas que te has pasado en tu vida, ¿cierto? De las experiencias que has vivido, realmente es tu propia voz o es la voz de otros que has internalizado y que las has hecho parte de tu modo de operar en la vida para poder sobrevivir porque a los otros les funcionaba de esa manera hacer las cosas. Entonces, si a ellos les funcionó, pues yo me los adueño y sigo para adelante, ¿cierto? Entonces, pienso que esas son las dos partes más difíciles de definitivamente la consolidación y es también
lograr verse desde afuera, como uno poder extraerse de uno mismo y mirarse a uno mismo y evaluarse de una manera objetiva. O sea, como ser capaz de desprenderse de la posición de víctima y empezar a verse como el responsable. O sea, no de buscar víctima, no de buscar culpables afuera, sino que buscar responsables dentro, dejar de verse como víctima y empezar a verse, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer con lo que me han hecho? ¿Qué es lo que voy a hacer con la situación en la que estoy? ¿Y cómo voy a enfrentar lo que viene? Y más importante aún, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Porque si Él en su gracia me dotó, como dice la Escritura, de su mente, no es para que yo siga haciendo las cosas como se me dé la gana, sino es para ser testimonio de lo que Él es, o sea, de su fidelidad en mí. Entonces, si Él me dotó de eso, de sus pensamientos, de sus motivaciones, de sus intenciones, bueno, esas intenciones son para restauración, son para reconciliación, son para restitución. ¿Cómo va a ser mi vida un instrumento para reconciliar, para restaurar, para reparar, para restituir y para hacer, como dice la Escritura, idealmente luz a las naciones, pueblo prototipo, y dar testimonio de que Él en su misericordia me sacó de las tinieblas y me trajo a su luz admirable? O sea, eso ha sido como el resumen de lo más difícil de la consolidación en lo personal. Wow, creo que aquí sí nos identificamos nosotras 100% en la dificultad de escuchar la voz de Dios, de, ay, ¿seré yo? ¿Será Dios? Mi parte emocional, mis sentimientos y todo esto, así que entendemos 100% eso y súper identificadas contigo. Y pues bueno, ahora tú, Moy, ¿cuál ha sido esa parte más difícil en el camino de la consolidación? Gracias. Igual, de igual manera puedo identificar dos ingredientes, vamos a llamarle, de la consolidación. La consolidación, un servidor la entiendo como hacer una gelatina, ¿no? Tienes agua, la calientas, agregas el sobre y esperas un tiempo para que y en una temperatura adecuada para que esta gelatina cuaje, ¿no? Para que se consolide. Así es como entiendo, así de manera sencilla, lo que es la consolidación. Entonces, en este proceso, dos ingredientes son los que a un servidor más trabajo me han costado. El primero es el de la responsabilidad, porque entendía por la formación que hicieron mis papás, formación o deformación que hicieron conmigo mis papás, eh, y entendía la responsabilidad simplemente como todas estas cargas de las cuales yo respondo o sí o sí, o sea, no hay otra manera. Entonces, ¿no? Pues tú eres el hijo mayor, respondes por tus hermanos. Tú ahora que ya eres más grande, respondes por aportar dinero a la casa. Ahora, respondes por la mujer con la que te vas a casar. Respondes ahora por los hijos. Respondes ahora por el dinero. Respondes ante los impuestos. Respondes y respondes. Todo era responder o sí o sí. No había más que una carga impuesta para responder. Cuando comprendí que simplemente el concepto estaba equivocado, fue lo más difícil de decir de, ok, me descargué de todas esas cosas y entendí o entiendo ahora la responsabilidad como el proceso de aprender a colocar las cosas en su lugar, el proceso de aprender a responder ante el Señor lo que Él ha puesto en mis manos. Entonces, ese proceso de aprender eso es lo que hizo la gran diferencia. Aprender eso es lo que me ha ayudado a consolidar mejor, a cuajar mejor, porque, ok, sí, el Señor a los hombres en particular nos ha hecho ilimitadamente responsables. Y se puede ver como o una gran carga o ahora lo veo como una gran bendición. ¿Por qué? Porque entiendo que el Señor confía en mí, de que sé el proceso, o estoy en el proceso de aprender qué hacer con mi esposa, estoy en el proceso de aprender qué hacer con las niñas, estoy en el proceso de aprender qué hacer con los impuestos, estoy en el proceso de aprender, ¿no?, cómo ser hombre. Y ya no lo veo como una carga, ahora lo veo como una bendición. Pero esa transición me costó mucho trabajo, porque era, ¿no?, las cargas impuestas por mis padres, por la sociedad, ¿no?, por muchas personas. Y ahora digo, no, espérate, ¿a quién le respondo? Al Señor. Señor, agradezco que has puesto esto en mis manos,
porque yo te respondo a ti, Señor, y estoy agradado de responderte. Sé que además esperas que me equivoque, pero que de esas equivocaciones aprenda y me das la gran oportunidad de corregir el error. Eso fue lo que marcó realmente la diferencia de lo que antes hacía, cómo lo hacía, a cómo ahora entiendo la situación. Ese fue el primer ingrediente. Y el segundo ingrediente es el compromiso. Entendí que si yo no me comprometía con el Señor, no podía comprometerme con alguien más. Porque, ok, Señor, ya pusiste esto en mis manos, pero Señor, decirte, me comprometo a hacer lo mejor que pueda con los dones, talentos y habilidades que tú has puesto en mí, Señor, yo te respondo y me comprometo contigo a hacer mi mayor esfuerzo. Ese fue el otro ingrediente, porque ciertamente era una persona, pues ya lo dije, orgullosa, soberbia, pero también con falta de compromiso. Era realmente, aparentemente una persona funcionando correctamente, pero en realidad me di cuenta que era una persona que no se comprometía con nada ni con nadie. Y entonces ahora saber que me comprometo primero con el Señor y por eso respondo al compromiso de matrimonio que tengo con mi esposa, entonces ahora sí ya empieza a consolidar y empieza a cuajar, ¿no? Que ahora aprendo qué hacer con las niñas y Señor, me comprometo a hacer mi mayor esfuerzo con lo que me has dado hasta ahorita y lo que entiendo hasta ahorita para con mis niñas. Y así con todas las demás áreas de mi vida. Entonces, esos son los dos ingredientes que más me han costado trabajo, pero que ya entendí, así pues, bueno, espero haber ya entendido que con esos dos ingredientes, los demás pasos siguen circulando. Es más que ni siquiera valdría la pena seguir avanzando mientras no entienda la ilimitada responsabilidad que el Señor ha puesto en nosotros, los varones, los hombres, y el compromiso que tenemos primero ante Él, pero también ante los demás. No, bueno, yo entendí que no se vale nada más, pues mi compromiso es con Dios y pues ahí contigo ya lo dejo aparte, no, espérate. Primero me comprometo con el Señor y me comprometo con mi familia, con mis amigos, con el pueblo del Señor e incluso con los que aún no le conocen. ¿Pero por qué? Porque mi compromiso primero es con Él. Creo que esos son los dos ingredientes que más trabajo me han costado, pero que de mayor bendición han sido. Wow, muchas gracias de verdad por compartir. Me encantó que dijeras la parte de que el Señor también espera que nos equivoquemos, porque a veces por nuestra parte en este camino de la consolidación es como me volví a equivocar y en lugar de ver que estamos subiendo una escalera, parece que vamos en caída, pero de verdad que ese comentario me motiva muchísimo también a seguir. Y también imagino que esa carga de responsabilidad de los demás ahora es mucho mayor de responder ya de una manera consciente y con un propósito y un objetivo mayor, pero también responsabilizarte contigo mismo, ¿no? Que creo que es la parte un poco más difícil de este proceso de consolidación. Pues muchas gracias y pues bueno, para terminar, nos gustaría hacer una pequeña dinámica con ustedes donde les vamos a hacer algunas preguntas y ustedes nos van a responder lo más rápido que puedan. ¿Ok? Entonces comenzamos contigo, Moy. Listo. Eh, ok. ¿Con qué personaje de la Biblia te identificas? David, ¿Cuál es tu versículo favorito? Gálatas 3:29. ¿Quién tenía una cabellera que pesaba más de 2 kilos? No sé. En la Biblia, Sansón, no sé. Sí, no sé. Ok, era Absalón. Absalón. Y ahora voy a decirte unas cualidades y tú necesitas decirme de quién estoy hablando. ¿Ok? Ok. Soy un hombre íntegro, se me dan los negocios, soy el bisabuelo de David. Dice abuelo de David. El esposo de Ruth. Boaz. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, y ahora pues vamos a continuar igual con esta dinámica con Martín, entonces espero que estés listo, Martín, igual va a ser rápidas las preguntas. Número 1, ¿con qué personaje de la Biblia te identificas? Apóstol Pablo. Perfecto. Número 2, ¿cuál es tu versículo favorito? Uf. Versículo favorito. Hay muchos.
Deme unos segundos para pensar. Sí, pero es un versículo que me... Era rápido, rápido. Solo el amor, que está mal traducido, pero solo el amor puede perdonar multitud de pecados. Solamente Él puede perdonar multitud de pecados. Y el otro sería Juan 1:1, pero bien entendido. Ok. La 3. ¿Qué rey le quitó la viña a Nabot? Que le quitó la viña el esposo de Jezabel, el rey Acab. Acab, el rey Acab. Exacto. Bueno, en verdad Sí. que se la quitó Jezabel, pero bueno, no el Bueno, rey Acab. exacto. Acá, que muchos lo identifican más como por Jezabel. Sí, Y número 4, igual te voy a dar unas cualidades para sí, que puedas responder. a ver. Tuve mucho dinero. Mm. Dios me quitó todo. Aprendí que todo es de Dios. Job. Sí, muy bien. Sí, bueno, la verdad yo en lo personal estaba muy emocionada por este podcast para escucharlos a ustedes dos, que he visto su testimonio y la verdad en este podcast he aprendido mucho, escuchar un poco más como de cómo pasaron todos esos procesos, ¿no? Que ya sabíamos que habían pasado, pero ahora sí de su boca expresarlos y aprendo mucho. Y bueno, como última pregunta, ¿qué les dirías a los hombres que nos están escuchando y quieren comenzar este proceso de consolidación, Martín? Parte del desarrollo de una masculinidad conforme al diseño divino es ser capaces de invertirse en ser vulnerables, en em, ponerse disponibles, hacerse dispuestos a recibir ayuda, que necesitamos entender que el Señor ha puesto en su cuerpo a distintas personas con distintas funciones y que nosotros necesitamos dejar que esas personas que el Señor ha puesto cumplan esa función, porque al final del día es para la edificación de su cuerpo. Entender que si el Señor nos ha llamado, nos ha escogido para que seamos parte de su cuerpo, nuestra responsabilidad no es con nosotros mismos, es con el hecho de que hemos sido llamados a ser un pedacito, literalmente un pedacito de Él, o sea, ser injertados en Él, o sea, que la responsabilidad no es conmigo, es con lo que el Señor me está llamando a ser parte de. Entonces, cuando soy consciente de que lo que no hago en mí es algo que no estoy haciendo literalmente en el cuerpo de nuestro Señor, em, es muy difícil entregarse a un proceso y lo que necesitamos entender es que no hay que tener miedo de liberarse de todos los conceptos que hay bastante disfuncionales y tóxicos de lo que es ser un hombre, de la masculinidad, que es la masculinidad para el mundo, y necesitamos estar abiertos a poder eh, compartir abiertamente lo que hemos vivido, nuestras dificultades, qué es lo que nos cuesta, qué es lo que no sabemos enfrentar y que necesitamos pedir ayuda, porque ese proceso nos permite no solamente edificar el cuerpo del Señor, sino que también edificar nuestras propias vidas, edificar la vida de quienes nos rodean y también en un futuro, ya cuando el Señor ha hecho ese proceso en nosotros, como compartíamos hoy, el Señor nos va a llamar, nos va a dar un nombre, nos va a dar una función para que nosotros podamos también, con esa función, con lo que Él ponga en nosotros, edificar el cuerpo de la misma manera como nosotros estamos siendo edificados por otros que ya hicieron ese proceso, que ya están cumpliendo esa función y que entendamos que lo más importante es desarrollar una mentalidad corporativa. O sea, necesitamos nosotros como cuerpo desarrollar una mentalidad corporativa. Entender que lo que no hago en mí es algo que estoy dejando de hacer en el cuerpo del Señor. Lo que no hago en mí es algo que va a tener en el futuro
una consecuencia o un resultado funcional o disfuncional para quienes me rodean y en consecuencia para el cuerpo del Señor. Entonces, para resumirlo, entender que somos parte de algo más grande y que ese llamado y haber sido llamados y haber sido escogidos conlleva una responsabilidad. No fuimos llamados y escogidos para quedarnos sentados, fuimos llamados y escogidos para qué vamos a hacer con ese llamado, con haber sido escogidos y ser conscientes que un regalo inmerecido conlleva una responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer con ese regalo que el Señor nos dio? De habernos llamado, escogido, habernos traído a su luz y habernos quitado las vendas de los ojos y como dice el apóstol Pablo, nos permite percibir las cosas que el hombre natural no puede percibir. Nos permite percibir las cosas que son de Él, que son de su mente, de su poder, de su santidad. Entonces, esa es la invitación para todos los varones que están escuchando. Ok, muchísimas gracias, Martín. Y bueno, Moy, ¿qué les dirías a ellos? Así que este mensaje, yo sé que no va a quedar grabado para muchos hombres, pero lo voy a hacer como si realmente me estuviera hablando a ese Moisés Cuevas que fui antes de conocer al Señor. Ese Moisés Cuevas del 2012, que no sabía nada, que creía saberlo todo. Y yo les diría a todos los hombres, puede ser que lo que sabes hasta este momento esté equivocado. Acepta el error. Déjate guiar y busca, anhela, desea con todo tu corazón escuchar la voz del Señor todos los días de tu vida. No dejes que pase ni un segundo más hasta que realmente logres entender que el Señor quiere conocerte, el Señor ya te conoce y aprender a que tú conozcas al Señor. Y tal vez este es el mensaje más importante que me daría a mí yo mismo de hace, ¿no? 10, 11, casi 11 años. No estás solo, no estás solo. Hay mucha gente, como sé que es el caso de Martín, que es el caso de un servidor y que es el caso de muchos otros hombres y también mujeres, ¿por qué no decirlo? Que estamos dispuestos y disponibles porque el Señor lo ha hecho con nosotros a acompañar a otros hombres y mujeres en este proceso de conversión, consolidación y que puedan decir, soy discípulo de nuestro Mesías, Yeshua. No estás solo, déjate acompañar. Y ese sería tal vez el mensaje más importante que les puedo dar a todos los hombres que escuchen este podcast y también a las mujeres que sepan que a veces los hombres, y no a veces, sino más bien los hombres pensamos de una manera diferente que las mujeres. Entonces, si tienen o conocen a un varón que a lo mejor ustedes dicen, ¿cuánto les serviría escuchar esto? Pónganle este podcast, transmítanselo, digan, escucha a los varones que están ahí. Puede ser que ahí encuentres la voz del Señor a través de lo que están diciendo estos hombres. Y si es así, pues que sea una gran bendición de que el Señor llegue a los corazones de esos hombres y que empiecen el proceso con quien el Señor les ponga enfrente. Y sería ese el mensaje. Pues muchísimas gracias, Martín, muchísimas gracias, Moy, por compartir su historia, compartir sus ejemplos y pues primeramente nosotras aprendimos a estar de primera fila escuchándolos y sentirnos identificadas con muchas cosas y también escucharlo desde la voz masculina, desde la experiencia de un hombre es impresionante. Y también recordándonos que no estamos solos, es impresionante que para eso es el cuerpo de Dios, como dice Martín, para eso estamos, para acompañarnos, cuidarnos las espaldas y recordarnos que es verdad, no estamos solos y primeramente lo tenemos a Él y también Él puso en cada uno de nosotros esa disposición para ayudarnos. Y pues bueno, también recordándoles dónde es que nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, nos encuentran como Renuevo, en Instagram como Renuevo _, y en YouTube como Renuevo. Normalmente subimos un nuevo podcast los miércoles cada 15 días, pero el próximo miércoles 8 de febrero tendremos otros invitados, entonces
Van a estar muy interesantes estos podcasts porque tendremos voces nuevas en donde podemos escuchar nuevas experiencias. Y recuerden que en las redes sociales que mencionamos antes estaremos muchísimo más activas. Y recuerden, Pausa, Medita. escucha ¡y sé!